Hoy entrevistamos a Rokis Roland. Él es locutor de Radio Nueva Q, emisora en la que tiene a cargo los programas La Hora Emprendedora y Tardes de Cucucumbia. Además, es locutor comercial de marcas en televisión. Rokis, buenas noches, bienvenido y gracias por tu tiempo. ¿Qué tal, Marco? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Me da una tremenda satisfacción que personas como tú estén interesados en conocer un poco más este mundo de la locución en la cual estamos sumergidos. Cuéntame, ¿cómo descubriste tu gusto por la comunicación y qué fue lo que te llevó a dedicarte específicamente al tema de la locución? Me nació porque desde pequeño sentí esa pasión de ser locutor gracias a mi padre. Ojo, mi padre no es locutor, mi padre era amante de escuchar radios. Hacía demasiado zapping, esas radios antiguas que teníamos, y movía la perilla, escuchaba una radio, escuchaba otra radio, así. Y desde pequeño yo veía lo que hacía mi papá y yo también quería hacerlo, así que un día se fue al trabajo, me dejó su radio. Y yo estaba todo el día así moviendo la perilla, haciendo zapping de radios. Y de pronto escuchaba las voces, quería ser como ellos. Al inicio quería ser narrador deportivo, te cuento. Yo quería ser locutor deportivo. Y cuando era pequeño comenzaba a imitar las voces, ¿no? De partidos de fútbol. Y como yo vivía en la chacra, en el campo, en Arequipa, en medio de los olivares, para ser específico, estaba en Yauca. Geográficamente te puedes ubicar, Yauca es un distrito de una provincia de Carabelí, del departamento de Arequipa, y se caracteriza porque tiene bastantes matas de olivo. Tú entras a la ciudad y vas a ver lleno de olivares. Y yo era pequeño, vivía en la chacra con mis padres y todo era monte, así como el Algarrobo en Piura, que hay algarrobos y tú debajo del algarrobo, algo así es, pero en el sur, debajo del olivar tú estás. Entonces yo tenía gallinas, tenía patos, teníamos corderos, había incluso más allá, había un establo, había vacas. Y yo imaginaba, pues hacía una especie de fútbol. Yo decía, se lo lleva de pronto a la gallina le pasa para el pavo la para de pecho, dispara ahí, y hacía, empezaba a narrar desde pequeño porque no había personas, yo solamente narraba animales que jugaban ahí, algo así en mi mente. Y desperté esa curiosidad de la locución. Y poco a poco yo de grande quería ser locutor deportivo, pero ahora estoy metido en el mundo de la radio en formato de entretenimiento. ¿Y cómo llegaste a Radio Nueva Q? A Radio Nueva Q llego porque anteriormente trabajaba en Radio La Caribeña, la competencia actual de Radio Nueva Q, pero estuve desarrollándome como locutor comercial ahí en la emisora y también como postproductor, porque grababa comerciales para todas las filiales que tiene la Caribeña en Lima, ¿no? Y hasta que mi productor, el famoso Junior Polo, que es muy reconocido en el Perú, porque es muy hábil creando cuñas publicitarias, haciendo piezas de radio, él era productor de Radio La Caribeña y lo contratan a ser productor en Corporación Universal para manejar Radio Nueva Q y Radio Mar. Entonces me estaban buscando un postproductor, porque él es como entrenador de fútbol, ¿no? Cuando, digamos, va a un equipo, Alianza, la U, ve a quién llevarse a un jale y piensa en mí. Piensa en mí, piensa en José Enrique Castilla, que también es otro locutor, y nos jala. Y a otro locutor más que en ese momento era Héctor. Y nos jala a tres. Nosotros llegamos de la Caribeña, llegamos a Nueva Q. Y así. Me quedé como postproductor y mis demás compañeros como locutor de cabina. Yo estaba desarrollando en ese momento para la producción de Radio Mar. En las mañanas hacía Radio Mar y en las tardes hacía Nueva Cuba, hacía doble función y eso pasó en el 2015. Yo llego a ser locutor de Nueva Q el 2017. 2 años estuve como postproductor de audio. Ustedes saben lo que es un postproductor, ¿no? Se encarga de las piezas publicitarias de la emisora, la vestimenta artística, la estructura, de todo el tema de cuando tú escuchas una radio, sale las cuñas, Nueva Q, Cumbia, todas esas cosas hacíamos nosotros. Y el 2017 recién paso mediante un casting a formar parte de la locución en vivo de Nueva Q. Ujú. ¿Y recuerdas alguna anécdota que haya marcado tus inicios en esa emisora? Claro, claro. Recuerdo que cuando mi sueño siempre fue ser locutor en vivo, ¿ya? O sea, desde siempre quise ser locutor en vivo, pero no se me daba la oportunidad.
En una época estuve en Caribeña como locutor en vivo, habré durado cuánto, un año, pero siento que por la misma inexperiencia, la falta de práctica, vino otro pata y ¡pum! Así es. Es como un entrenador de fútbol. No da resultados y ¡pum! Lo cambian, lo cambian. Entonces, algo así pasó en mí, pero estuve como postproductor. Entonces, cuando llega mi turno para ser locutor en vivo en Nueva Q, mi jefe, que es actual Oscar del Río, me da la oportunidad para ser locutor de cabina. Y siento que los nervios me invadían en ese momento porque me dijeron que iba a ser locutor de radio y lo gané a través de un casting de otros locutores que convocaron para ocupar ese espacio, un espacio vacío que había en la radio. Y cómo ganó ese casting fue porque yo era postproductor. Escuchaba todos los pilotos, ¿ya? Digamos, viene Marco, viene Ricardo, viene Juan, viene a grabar en el micrófono. Y yo era el que capturaba las voces y a la vez iba calificando a cada locutor que llegaba a ser su piloto para el horario de Nueva Q. Y me puse a pensar, oye, si ellos hacen, ¿por qué no puedo ser mi piloto? Dije. Entonces hice mi piloto ese día. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Rocky Roland, aquí en Radio Nueva Cumbia. Empecé a hacer un piloto. Piloto es una grabación, una muestra de tu recurso que imaginariamente saldría al aire. ¿Cómo se escucharía tu voz? Entonces, grabó locutor tal y todo eso lo mandamos arriba, a gerencia, para que lo discutan y puedan elegir finalmente la voz de Nueva Q. Y Oscar del Río me dice, Rockies, tú vas a ser la nueva voz de las tardes. ¿Qué? ¿En serio? Sí, me quedé frío, pues, ¿no? Porque me dijeron que yo había sido elegido la persona que había ganado el casting después de todos los locutores. Eso era una locura para ese momento. Y fue el momento en que me marcó bastante y desde ese momento comencé a tomar en serio el tema de la locución en vivo porque ya había tenido una experiencia en Nueva Q, digamos, en Caribeña y me chotearon. Llegué a un año nada más, vino otro pata y pum, me cerrucharon y ya pues quedé en la calle y quedé como postproductor nada más. Entonces dije, tenía un bicho, yo tengo que seguir preparándome. Eso es bueno, ¿ah? Si alguien te chotea y no quedarse ahí, ¿no? O sea, dices, bueno, no sirves, pero no sirves para siempre, sino llega un momento en que te va a tocar la oportunidad y tienes que estar preparado. Y esa choteada me sirvió a mí para prepararme, entrenarme, entrenarme, entrenarme. Y cuando llegó el momento, estaba listo. Y llegó ese momento, pues, ¿no? Y hasta ahora ya han pasado 11 años y estoy en CRP Radios, 9 años en Nueva Q. ¿Y cómo te dieron la oportunidad de estar al frente ya de un espacio dentro de la programación, en este caso de la hora emprendedora y de tardes de Cucucumbia? Ah, ya. El gran Marco Antonio Milosevic, el hombre de las teleferias, llega a Radio Nueva con una propuesta comercial porque se supone que eh, la radio necesita vender y necesitaban un vendedor por excelencia. Y era Marco Antonio. Hicieron un casting, un piloto, él generó muchas expectativas para la emisora y le dieron un espacio de 3 a 4 de la tarde, que era la hora emprendedora. Y ese espacio estuvo manejado con mi compañero Julio César, que es de Piura, Julio César Papuchín. Él estuvo como secundando a Marco Antonio en ese momento. Y resulta que pasaron cerca de 2 años, o año y medio creo que estuvo con él, y un día me hicieron la prueba, porque él salió de vacaciones, y me hicieron la prueba para yo alternar con él. Como él es un tipo loco, mi querido Papuchín es un poco más serio, más tranquilo, ¿no? Marco Antonio es demasiado loco, influye en mucha hiperactividad, improvisa harto y su mente vuela, pues la imaginación y todo eso. Y esa época que él sale de vacaciones, yo entro a cubrir su espacio de Papuchín y le saludo a Marco Antonio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Yo voy a reemplazar a Papuchín y esa semana le gustó mi trabajo, llegó 15 días creo estuvimos. Finalmente, por temas de la misma emisora dijeron que yo iba a estar con él. Y mi querido como Papuchín pasó a mi horario de la noche, de tarde para noche.
Y así fue ese cambio, ¿no? No es que yo tampoco le haya serruchado en este mundo, no existe, tú no eres dueño de tu espacio. La radio tiene una matriz que es la gerencia, luego viene la jefatura de programación y el programador decide quién va a estar en ese horario, quién va a estar en este horario. Entonces decidieron por mí y así se movieron los horarios y yo alterné con Marco Antonio. Y ya llevamos como, ¿cuántos años juntos? Casi 3, 4 años juntos y la verdad que la rompemos. Primer lugar en las tardes.